1081.5509. 1081.05 ¿qué? 5509. 5509. Ok, kelvins. Entonces, aquí ya tenemos, esa temperatura es la que saldría de la turbina en la expansión de los gases. Como ya tengo la temperatura total 4, el proceso es isentrópico, puedo sacar mi presión total 4 y decir que la presión total 4 tendría que ser igual a la presión total 3 que multiplica a la temperatura total 4 entre la temperatura total 3 elevado a la gamma entre gamma menos 1. ¿Y eso cuánto me da? De 645.29. 600 645. 45. 29, 24 kilopascales. Ok, entonces ya con ese valor de presión en el punto 4, entonces si nosotros volvemos a analizar, tendríamos, ya sabemos que está entrando a punto 8 de Mach y pensemos que estamos en este punto, ¿no? Que es a la salida de la turbina y tenemos la presión a la salida de la turbina. La velocidad que vamos a obtener a la salida del fluido va a depender de la presión estática que tengamos aquí. Y la presión estática es, bueno, idealmente sale hasta la presión estática atmosférica. En la realidad tiene que ser un poco mayor para que pueda fluir el fluido. Pero si tenemos aquí 76 kilopascales y acá 645.2924 kilopascales, podríamos saber hasta qué velocidad o hasta qué número de Mach se puede expandir. ¿Cómo? Pues estamos diciendo que la presión total, en este caso es un proceso isentrópico, podríamos decir que la presión total 4 se mantiene constante desde aquí hasta este punto, ¿no? Entonces la presión total 4 es esta que tenemos y la presión estática 4 es la atmosférica. Entonces la presión total 4 entre la presión estática 4, que es la de igual a la presión estática 1, tiene que ser igual a 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado elevado a la gamma entre gamma menos 1. Si tenemos estos dos, ya los conocemos, sabemos que son 645 y 76. Gamma es constante. La única incógnita es el número de Mach y lo podemos despejar de ahí. Entonces, si despejamos el número de Mach de ahí, nos quedaría que el número de Mach va a ser igual a la presión total 4 entre la presión 4 elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. Todo esto más menos 1. Todo esto menos 1 por 2 sobre gamma menos 1 raíz cuadrada. ¿Cierto? Y con eso me permitiría determinar el Mach en el punto 4. ¿Cuánto les da el número de Mach en el punto 4?
¿Cuánto les dio? Me da 9.2126. No sé si alguien puede corroborar. ¿Sí pueden corroborar lo que dijo su compañero? Ahí me da de 2.0524. 2.0524. Igual, 2 A mí puntos. también. Ok, bien, entonces podría ser hasta 2.0524. Ese sería el máximo número de MAC en el que pudiera estar saliendo. Ahora, en el análisis paramétrico sí lo dejamos en función del número de MAC en cada uno de los puntos, pero nosotros aquí establecimos que el empuje era el flujo másico por la diferencia de velocidades. Y para cada una de estas velocidades tenemos que tener la temperatura estática para calcular la velocidad del sonido. A la entrada tenemos la temperatura estática, sabemos que son los 293.15 y por lo tanto podríamos calcular V0 multiplicando 0.8 por la velocidad del sonido. A la salida no sabemos cuánto es la temperatura estática porque tenemos porque no sabemos la temperatura estática, ¿no? Tenemos la temperatura total, no la estática, pero ya sabemos que es 2.0524 el número de MAC. Por lo tanto, si escribo, podría decir que la temperatura estática 4 va a ser igual a la temperatura total 4 dividida entre 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el número de MAC al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y cuánto les da? $958.821. No, 8.000. 958.21. 958. No, 82. Punto 21. 2182. No, es .8217. Ok. Entonces, si nosotros sacamos A0, sería igual a la raíz cuadrada de gamma por R por T0, que son 293.15, y A4 tendría que ser igual a la raíz cuadrada de gamma por R por la temperatura estática 4. ¿Cuánto nos da cada uno de ellas? Profe, a mí en la T4 me da 587. 587, la estática. ¿Cuánto nos da la total? No me acuerdo, a ver, déjenlo saco. Es que
Yo tengo una duda. ¿El MAC que se pone en la temperatura 4 es el que acabamos de calcular o el MAC de 0.8? Sí, no, el que acabamos de calcular. Ah, entonces sí da 500. 587. Ajá. 587, claro. O sea, se supone que en cada punto tenemos que usar el número de MAC local. Entonces, este está mal. ¿Cuánto dicen que les da? ¿500 qué? 87.0116. 587.0116. Ok, bien, ahora sí, ¿cuánto les dan las velocidades del sonido? Una pregunta, profe. ¿Cuánto vale R? Ujú. ¿Cuánto vale R? Perdón. 287. ¿Cuánto les dio? La primera 343.2020. 343.2020. Uh-huh. Y la otra 485.6554. 465 punto. Ok, 485 punto. 6554. 6554. Ok. Bien. Y sabemos que la velocidad de entrada es 0.8 y la velocidad de salida es 2.05. Entonces, multiplicando estas velocidades por los números de Mach, podríamos sacar la velocidad 0 o la velocidad 1 y la velocidad 4. ¿Cuánto es la velocidad 1 y cuánto es la velocidad 4? Son 0.8 por 343. La me da Ajá. 274.5616. 274.4616. 5616. 5616 metros sobre segundo. ¿Y en la segunda?
996.7593. 996.75. 93. Ok. Entonces, ya así, esto nos permitiría evaluar el empuje, ¿no? Bueno, el empuje específico. Dijimos que la presión estática de entrada y salida son las mismas, por lo tanto, no me acuerdo si terminamos esa parte. Sí les expliqué lo de la ecuación de las fuerzas de superficie, ¿no? Y dijimos que no las íbamos a tomar en cuenta en no me acuerdo, creo que sí. A ver, sí. Aquí lo dejamos, ¿no? Dijimos que teníamos que sacar, en caso de que las presiones fueran diferentes, podríamos sacar las fuerzas normales, sumárselas, es decir, sumar los esfuerzos o el empuje que produce la diferencia de presiones estáticas en cada uno de los lados. Pero como son iguales, lo eliminábamos. Entonces, aquí nos quedaría que el empuje específico, es decir, por cada kilogramo va a producir que tenemos aquí como la diferencia, únicamente la diferencia de velocidades. Entonces, F sobre el flujo másico va a ser igual a la velocidad 4 menos la velocidad 0, y eso me da, ¿qué valor les da? Son 996.7593 menos 274.5616 me da 722.1977. Son 722.1977. ¿Y qué unidades le quedan? Les quedarían, aquí en principio les queda metro sobre segundo. Sin embargo, por cada kilogramo de masa, si los multiplicamos por un kilogramo sobre segundo, me quedaría kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y kilogramo metro sobre segundo al cuadrado qué es? Entonces, en vez de poner metros sobre segundo, que son las unidades obvias, podemos poner newtons sobre kilogramo entre segundo, ¿no? Por cada kilogramo por segundo que entre de flujo másico, me va a dar 722 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, si se dieron cuenta, aquí todavía, bueno, podemos sacar otros parámetros importantes. Aquí estamos sacando únicamente el empuje. Ya habíamos dicho que en el ciclo Joule-Brayton ideal podemos determinar la eficiencia en función de la relación de presiones, el consumo de combustible. Si nosotros conociéramos cuál es el poder calorífico del combustible y sabiendo cuál es el cambio de entalpía que hay en la cámara de combustión, es decir, el calor que entra a la cámara de combustión, vamos a ponerlo también como calor por unidad de masa por cada kilogramo, porque son los valores que tenemos, no estamos manejando los kilogramos, tendría que ser igual a el CP por la diferencia de temperaturas, por la temperatura total 3 menos la temperatura total 2, que ya las tenemos, y esto me daría cuánto calor está entrando. Y al determinar cuánto calor está entrando, igual, este es kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Por Kelvin nos quedaría como kilojoules por kilogramo. Sería la cantidad de energía por unidad de masa que vaya a estar entrando. Y si nosotros conocemos este calor específico, digamos, ¿no? Que es con las temperaturas, y conocemos el poder calorífico del combustible, el Jet A tiene alrededor de 48.300 kilojoules sobre kilogramo de combustible. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que yo esté entrando y sabiendo cuál es el poder calorífico del combustible o la energía que libera el combustible por cada kilogramo, podemos sacar la relación y determinar cuánto combustible, el flujo másico de combustible necesario, o si es el flujo másico de combustible por kilogramo, la relación combustible-aire, que se pone como F, que es un parámetro importante de salida y que también ya lo tenemos de forma directa, ¿no? Con los datos calculados. Entonces, si se dan cuenta, no hay que estar buscando más información. Es un par de ecuaciones y es muy lineal. Nosotros podríamos programar ecuación por ecuación
y los parámetros de entrada que podríamos estar cambiando son la temperatura máxima, son las condiciones atmosféricas en las que esté funcionando, es la velocidad de vuelo o es la relación de presiones de la que queremos que trabaje. Y eso automáticamente me podría dar los resultados o analizar los resultados. De tal forma que si yo estoy operando en un lugar donde ya estos valores son fijos porque son la condición en la que voy a operar, la velocidad es fija porque es la que tengo de crucero y la temperatura máxima que yo elegí es fija, lo único que yo podría variar son las diferentes relaciones de presión. Y con esas relaciones de presión podría yo graficar de forma muy rápida, si lo hacemos programándolo, metiéndolo en una hoja de Excel, para cada relación de presiones, podría graficar el empuje específico contra relación de presiones y me quedaría algo similar, ¿no? Que va aumentando y después empieza a disminuir. La eficiencia también la podría graficar, la eficiencia termodinámica, que es contra la relación de presiones, y me daría idealmente algo así, ¿no? Que va a ir subiendo. Si yo quisiera, también puedo graficar el flujo másico de combustible o la relación combustible-aire, F, contra la relación de presiones, y me parece que se nos va a quedar algo así. Entonces, ya con eso yo puedo elegir, en caso de que fuera el real, ya podría elegir yo cuál es la relación de presiones que más me conviene. Bueno, en caso de que fuera real, esta no sube indefinidamente, también llega a un punto máximo y empieza a bajar. Pero ya con las diferentes gráficas, les había hablado yo de otros parámetros importantes, ¿no? Que era el empuje específico por consumo específico de combustible, y en las eficiencias también la eficiencia propulsiva, que depende, que es la relación de cuánto de la velocidad que sale con la velocidad con que se desplaza, y la eficiencia total, que es la multiplicación de estas dos. Entonces, con esos parámetros, creo que me faltaría, pues básicamente son consumo de combustible, empuje, eficiencias y empuje específico por consumo específico de combustible, lo que me permitiría a mí seleccionar qué relación de presiones. Bueno, yo les había dicho que vamos a hacer los ciclos ideales por lo menos de los 3 motores, de lo que es el turbojet, el turbofan y el turbohélice. Y vamos a compararlos en su comportamiento para determinar cuál de ellos es el que me conviene diseñarle a mi motor. A mi avión, perdón. Básicamente todos los aviones ya traen un turbofan, excepto algunos casos, ¿no? Entonces, si nos da un turbofan, vamos a hacer después el análisis real del motor turbofan para determinar cuál sería la relación de presiones a la que me conviene diseñarlo. Y ya que tengamos eso, tendríamos que evaluar cómo se comporta en despegue, que es en el punto donde lo vamos a dimensionar, porque es donde nos dicen el empuje que requerimos para la aeronave, y eso sería como el alcance del primer parcial. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Lo que ¿qué significa? ¿Perdón? Lo que es, ¿anotaste al final de las fórmulas? La S. Ajá. Ok, no les he compartido el Mattingly todavía, ¿verdad? Ahorita se los voy a compartir. Él define S como el consumo específico por empuje específico, consumo específico de combustible por empuje específico. Es decir, ¿cuál es la cantidad de combustible que tengo que consumir para producir un newton de empuje? Entonces me da esa relación, es como para poder comparar todos los motores en cuánto combustible para un empuje de un newton. ¿Y la F que había dicho que era, profesor? La S, eso es la F es la relación combustible-aire. F es igual al flujo másico de combustible entre el flujo másico de aire. Le voy a poner MC porque es el flujo másico de aire a través del compresor. Cuando tenemos un fan tendría que ser MC, cuando tenemos un turbojet sí es M0, pero bueno, es el flujo másico de aire a través del compresor. Eso es F. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, voy a tratar de abrir el Mattingly. No sé dónde lo tengo. Creo que lo tengo digital para compartirles. Creo que ahí vienen algunas imágenes. Ya habíamos visto algunas imágenes de él, pero no me acuerdo dónde lo tengo. No sé si esté en un grupo. A ver.
No sé. Escritorio, documentos, turbinas. Simulación. No. A ver, creo que lo tengo. Equipos. Ok, ya lo encontré. Ahorita se los comparto. Ok, ¿lo están viendo? Sí. Lo voy a subir al grupo también para que lo puedan descargar desde ahí si ustedes quieren o lo puedan revisar. Y él en el capítulo 4 me parece que empieza a hacer lo que es el análisis paramétrico y establece los pasos por los cuales se van a dar. Lo voy a ir pasando porque hay ecuaciones de las cuales ya vimos y hay definiciones en los capítulos previos como de análisis termodinámico o de el capítulo 3 que habla de flujo compresible, donde establece la ecuación de la que estuvimos hablando, ¿no? Incluso en el capítulo 4 todavía habla, yo creo que en el 4 vamos a verlo porque habla del empuje y cosas así. Entonces ahorita lo vamos recorriendo y vamos a llegar a la parte que quiero que veamos, que es lo del análisis paramétrico. Entonces, bueno, aquí lo primero es historia de diferentes, quién inventó los motores a reacción y cosas así, no es tan importante. Digo, eso sí era importante, ¿no? Que brindar para un descubrimiento, eso sí es importante, pero me parece que se está ciclando. No está todo abajo. La NACA, la NASA, diferentes tipos de motores. Ok. Ok, aquí me establece lo que es la propulsión. De hecho, sabemos nosotros que un newton es un kilogramo, bueno, sería un kilogramo masa, o es la masa por la aceleración. Entonces, para nosotros no necesitamos establecer la gravedad en la ecuación de empuje. Aquí sí mete la gravedad porque hace la transformación de libras masa a libras fuerza, ¿no? Entonces, nosotros no, el sistema internacional, incluso en el libro pone las ecuaciones siempre con la gravedad, pero establece que, aquí está, ¿no? Dice que si usa el sistema internacional, la gravedad es igual a 1, es decir, la podemos eliminar de las ecuaciones. Entonces, porque luego me lo preguntan siempre de por qué. Todo esto es como termodinámica, es únicamente de las unidades. Bueno, de unas de estas imágenes ya se las había proporcionado en la presentación inicial, y todo lo que es la primera sección y las estaciones que está tomando en cuenta para hacer sus análisis. Diferentes tipos de motores, diferentes toberas. Ok, aquí ya creo empieza a establecer, bueno, aquí pone el empuje total y el empuje desinstalado como F. Aquí está la S, que es el flujo másico de combustible dividido entre el empuje. Es una definición, que es dice S es el consumo de combustible instalado.
creo que también define lo que es, bueno, vienen algunas curvas de comportamientos, pero eso todavía no termina de interesarnos. Ok, la eficiencia termodinámica la define como el trabajo de salida entre el calor de entrada, que de la misma manera que lo estamos estableciendo. Y aquí viene lo que es la eficiencia propulsiva. La eficiencia propulsiva la define como el empuje que está produciendo por la velocidad entre la potencia de salida. Entonces, esta relación, conforme vamos modificándola, llegamos a que está inversa a las velocidades. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí me dice que la eficiencia propulsiva, bueno, lo tiene con todo parametrizado, con relaciones de velocidades, pero aquí me dice que básicamente, esta es importante, básicamente me dice que, no sé si puedo rayar aquí, fíjese, a ver, no. Bueno, no me permite rayar. Básicamente me dice que la eficiencia propulsiva es 2 entre la relación de velocidad de salida entre la velocidad de entrada más 1. Entonces, si la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada, tenemos una eficiencia del 100%. Si la velocidad de salida es mucho mayor que la velocidad de entrada, esta eficiencia disminuye. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué eficiencia propulsiva tendríamos? En el análisis que hicimos hace un momento. La eficiencia de salida era como 900, ¿no? Sí. Ok, y la de entrada era como de 300. Era 200 y tantos. Entonces, ¿cuánto nos da esa relación? ¿Perdón? Que daría 43.19%. Ok, entonces, ahora, les decía, cuando hacemos un sistema propulsivo, no nada más nos interesa la eficiencia termodinámica, que esa, como está definida, nos va a dar lo mismo casi que en un ciclo Joule-Brayton, ¿no? Pero la eficiencia total es la multiplicación de la eficiencia propulsiva por la eficiencia termodinámica. Si la de termodinámica me da del 60%, más o menos era lo que nos daba, y la multiplico por el 40%, estaría como en una eficiencia total del 24 o 25%. Entonces, a lo mejor en ese sentido, no me conviene que el fluido salga con la velocidad tan grande para producir el mayor empuje, sino que mejor disminuyo la velocidad de salida, incremento mi eficiencia y trabajo con mayores cantidades de masa para obtener el empuje que yo quisiera. ¿Sí? Bueno, aquí está alguna gráfica de la relación de velocidades en función de la eficiencia propulsiva, cómo va bajando conforme la velocidad de descarga aumenta, ¿no? Para una relación de 4, pues ya estamos alrededor del 40%. Entonces, por eso es que no es muy conveniente. La eficiencia total me habla que es la propulsiva por la termodinámica, lo que yo les decía, o también lo podemos sacar con el torque por la velocidad entre el calor suministrado, como la eficiencia total. La O es de overall, ¿no? La eficiencia es la eficiencia total. Bueno, aquí son algunos otros parámetros que pudieran ser importantes, no mucho para el diseño, pero lo pueden repasar. Está el empuje específico. Ver lo que es el empuje total, ¿no? Tiene las fuerzas de resistencia al avance, el levantamiento, pero ahorita lo vamos a... Apenas vamos en el 1, no es tan importante. Creo que arriba estaba la ecuación de empuje. Ajá, de hecho aquí está, ¿no? El empuje menos las fuerzas de presiones. Podría ser por el área, podría ser la masa, fuerzas, ok, el impulso. Bueno, esto ya no. Bueno, aquí sí les
les habla de todo lo que es la entalpía, la ecuación de conservación de la masa, perdón, de la energía, que también eso ya ustedes lo saben, los balances de energía que después se pueden presentar en cámaras de combustión, ¿no? Al final de cuentas tenemos la cantidad de energía que entra con el fluido, la cantidad de energía que entra con el combustible, y la sumatoria de estos dos tendría que ser igual a la que sale de la cámara de combustión. En caso de que aquí tuviéramos una pérdida o una salida alterna, pues habría que restársela, pero es un balance simple de energía. Aquí igual vienen los componentes, vienen cada una de las estaciones y pone, de hecho, para hacer el análisis paramétrico, para no estar dejando las presiones como tal, define relaciones de presiones a través de cada uno de los componentes. Los define como relaciones de presiones como pis y relaciones de temperaturas como sigmas, con subíndice que representan cada un componente, ¿no? El difusor le pone una D, el compresor le pone una C, la cámara de combustión le pone una B, la turbina una T, la tobera una N. Entonces, dependiendo del componente que tenga, le pone un subíndice y lo maneja como relaciones. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya empecemos con eso, pero así lo va haciendo para que queden solo relaciones y se puedan calcular de forma fácil. Bueno, hace análisis de propiedades de los ideales. Aquí define lo que estamos sacando, ¿no? Lo que se R, lo que se ve, para poder hacer todo lo que es la velocidad del sonido, lo que es la entropía, los cambios de entropía de un punto a otro, son los procesos. Todo eso supongo que lo revisaron. El cambio de energías internas, que son el CP por la diferencia, perdón, el CB por la diferencia de temperaturas, y los cambios de entalpías, que es el CP por la diferencia de temperaturas. La generación de entropía que se pueda tener. Las relaciones isoentrópicas, aquí las está manejando también. Para los procesos, aquí viene cómo la relación de temperaturas es igual a la relación de presiones a la gamma menos 1 sobre gamma, como lo hemos estado manejando, como ya se definió. Entonces, todo eso es la parte del análisis termodinámico. Y, bueno, ya son pequeños problemas del empuje, de las fuerzas. Les digo, si alguien tomó termofluidos, debió haber visto esa parte, ¿no? Aquí viene lo que es el flujo compresible, parte de la ecuación de la energía, de lo que es la entalpía, la temperatura, pero aquí define, ¿no? Cómo la temperatura total es la estática más la dinámica. Si se dan cuenta, también en la temperatura tiene la gravedad, que nosotros no utilizamos por el sistema de unidades que estamos usando. Y la conservación de la energía, por aquí debe de venir, bueno, trae tanto para temperaturas absolutas como relativas, o para sistemas internacionales, el sistema inglés de unidades, y pone lo que el comportamiento de una tobera, bueno, vuelve a aparecer las presiones, las temperaturas, y en algún momento también trae lo que hicimos, ¿no? Los cambios, bueno, aquí viene en función del número de Mach, aquí define nuevamente el Mach al cuadrado, ya lo define igual, en el número de Mach está metiendo la gravedad, insisto, es por el tipo de unidades que lo hace de forma genérica, pero el mismo libro ya estableció que para el sistema internacional la gravedad le da un valor de 1. Y aquí tenemos, ¿no?, nuestra relación de temperaturas. Él lo tiene al revés. Tiene temperatura total entre temperatura estática, pero tiene a la menos 1, o sea que es exactamente la misma ecuación que tenemos nosotros. Y tiene también las presiones y tiene a la menos gamma entre gamma menos 1. Sería lo mismo, ¿no? Podemos modificar la posición de los términos. Y incluso aquí lo grafica, no solamente grafica el comportamiento, cómo va cambiando de temperaturas totales, bueno, estáticas y totales en función del número de Mach. Ok, les da las relaciones críticas para cuando tenemos un número de Mach igual a 1. Ya les define cuando es subsónico o supersónico, que decíamos que se puede cambiar. Esta ecuación también pudiera ser importante, que es el área crítica, ¿no? De repente hay un término que sería una turbina obturada, y esa turbina, nosotros cuando hagamos el diseño tenemos que ir dimensionando. Tanto compresor como turbina se puede dar este fenómeno, que es cuando tenemos el flujo másico para un Mach igual a 1 en una sección convergente.
Entonces sería como, en inglés le llaman chocket, que está ya en su máxima capacidad de flujo para esa condición de presión y temperatura. Entonces eso le pone asterisco, que son las condiciones críticas para el número de Mach igual a 1, la velocidad para el número de Mach igual a 1, la densidad para el número de Mach igual a 1 y el área necesaria para un flujo determinado, y ese sería como el flujo máximo para esa condición de flujo. Me parece que, bueno, aquí hace los cambios yo les comentaba en alguna de las clases y me parecía que era algo obvio, ¿no? Que cuando nosotros tenemos un flujo incompresible, bueno, más que incompresible, subsónico, cuando el número de Mach es menor a la unidad, tenemos una tobera convergente. Y eso nos hace que el fluido se vaya acelerando. Pero cuando llegamos igual a Mach igual a 1, por problemas de compresibilidad y de separación de partículas, tenemos que hacer una tobera divergente para poder seguir acelerándolo. Entonces, esto me lo puede determinar las relaciones de áreas en función de las velocidades que está planteando en este punto. Esto es el cono de Mach, el comportamiento de cómo escucharía una persona desde un observador en tierra, ¿no? Dependiendo de la velocidad a la que se esté desplazando. Y esto es más o menos lo que les estoy comentando, ¿no? En esta sección, que es la sección de garganta, tendríamos Mach igual a 1, y para poder llegar a un Mach mayor a 1, tendríamos que empezar a incrementar el área transversal, si no, no lo podríamos acelerar. Habla de subsónico, ondas de choque, las choques normales, las oblicuas. No nos vamos a meter a esa parte. Ya aquí viene lo que es un difusor, su comportamiento. Ondas de choque oblicuas. Porque este es el capítulo 3, a ver si en el 8. Y bueno, estos son comportamientos de ondas de choque. Aquí debe estar definido lo que es el empuje, ¿no? De hecho, aquí estamos considerando que es todo el nacelle o toda la carcasa en donde está dentro del motor. Aquí viene, ¿no? Nacelle, y define lo que es el empuje desinstalado, que es el que estamos hablando. Establece que va a haber fuerzas de resistencia al avance por el empuje, y dice, bueno, el empuje desinstalado ya sería sin considerar esas fuerzas de resistencia al avance, que lo define, ¿no? Como el empuje desinstalado, y lo trae como la diferencia de velocidades 9 menos la velocidad 0. Aquí me está poniendo M9 y M0 como los flujos básicos, y aun cuando fuera desinstalado de forma real, nosotros tendríamos que poner la presión 9 menos la presión 0 por el área 9, que sería la diferencia de las presiones estáticas, en caso de que el fluido no salga a una presión estática igual a la presión estática de entrada en la salida. Y bueno, saca cómo son la distribución de fuerzas, y básicamente, bueno, hace algunos ejemplos, ¿no? Sería la parte que nosotros vamos a tomar. Nos pone algunos tipos de difusores supersónicos, los compresores, las turbinas, bueno, son los componentes, como están. Les decía yo que
Habla de una turbina de impulso, de una turbina de reacción. Ambos son turbinas, está el estator, luego el rotor, pero depende de la forma en la que se comporta el flujo, es lo que habla del impulso de la reacción. En el caso A, se supondría que todo el movimiento de la turbina es por la fuerza de impacto, y en el caso B, una parte es el impacto y otra parte es la forma aerodinámica que hace que haya una reacción. Las toberas de descarga, cómo podrían modificarse, el ciclo normal, bueno, la eficiencia termodinámica que ya le había puesto previamente, la eficiencia propulsiva, los componentes, y eso sería todo. Bueno, nosotros de todos los capítulos los primeros 4 del libro, los pueden revisar si a ustedes les interesa. Sin embargo, no los vamos a utilizar realmente, ¿no? Aquí viene lo que habíamos establecido, que la temperatura total es igual a la estática por 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado. Me establece lo que es el número de Mach, la velocidad entre la velocidad del sonido, y me dice que la velocidad del sonido sería igual a la raíz cuadrada de gamma por R por T. También está metiendo la gravedad para hacerlo general, tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. Sin embargo, insisto, el sistema internacional nos va a establecer un valor de la unidad a ese valor de la gravedad. Aquí tenemos la relación de presiones también, como la habíamos establecido nosotros, que es la presión total es igual a la estática por 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el Mach elevado a la gamma entre gamma menos 1. Y aquí empiezan las definiciones para lo que es el análisis paramétrico. Todo este capítulo 5 es lo que él establece como análisis paramétrico y es lo que vamos a aplicar para tener una serie de ecuaciones sencillas de resolver. Y dice que de forma general, todas las relaciones pi van a ser relación de presiones. El subíndice que tengamos se va a referir al componente y me dice que va a ser la presión total a la salida del componente entre la presión total a la entrada del componente. Y todos los sigma, no, de hecho son taos, pis van a ser relación de presiones, taos van a ser relación de temperaturas, y me dice que es la temperatura total a la salida del componente entre la temperatura total a la salida del componente. Además, eso es para cada uno de los componentes, pero establece que hay unas excepciones. No va a ser como salida y entrada de componente, sino como condiciones totales y estáticas, el tau R, que va a ser la temperatura total 0 entre la temperatura estática 0, y es, si se dan cuenta, la ecuación que habíamos establecido, ¿no? 1 más gamma menos 1 sobre 2 por el número de Mach al cuadrado. Ese me relaciona la presión de impacto, digamos. Es la relación entre la temperatura estática y temperatura totales a la entrada del motor. El PR también va a ser lo mismo, la relación de presiones totales y estáticas por el impacto, por la velocidad que se esté desplazando la aeronave. Después me dice que, bueno, temperatura total 0, bueno, nada más me lo saca como sería la definición. Aquí está la misma nomenclatura que ya habíamos visto previamente. El primer análisis que nosotros vamos a hacer va a ser sobre el turbojet, por lo tanto no tendríamos la sección del fan. Aquí me dice que también va a haber un tau lambda. El tau lambda tampoco va a ser, lambda este tau lambda va a ser la entalpía total a la salida de la cámara de combustión entre la entalpía estática atmosférica. Y es como la relación entre la energía que nosotros, máxima que tenemos, comparado con la energía atmosférica. Y la podemos determinar también con el Cp por la temperatura total a la salida de la cámara de combustión entre el Cp por la temperatura estática atmosférica. Entonces, esa es una otra excepción. Entonces, tenemos como excepciones tau R, pi R, tau lambda, y básicamente, entonces me dice, al igual que nosotros, define las condiciones de vuelo, que son la presión estática de vuelo, la temperatura estática de vuelo, la velocidad a la que estés desplazando la aeronave, el Cp, bueno, es una condición del aire, y el tau R y el pi R, pues dependen de los tres que tenemos, ¿no? Tanto de las condiciones atmosféricas como de la velocidad a la que se está desplazando. Y como límite de diseño establece la temperatura máxima. Me dice que esto es, el Cp por la temperatura es la entalpía, ¿no? Pero me lo define, lo que nosotros tenemos que tener es la temperatura máxima a la entrada de la turbina. Y existen tablas que nos van a definir. Con esas variables, entonces me establece todos estos parámetros. Y les decía, por ejemplo, tau lambda dijimos que era entre la energía que se tiene a la salida de la cámara de combustión y la atmosférica. Aquí también me define tau lambda AB,
que sería esa relación, pero en el posquemador, en el afterburner. En caso incluso habla de un duct burner, si tenemos la parte, un posquemador del flujo secundario, y me dice, me va dando todas las relaciones, ¿no? D es difusor, C es compresor, B es cámara de combustión, T es turbina, AB es posquemador y N es la tobera. ¿Tienen alguna pregunta o duda de eso? ¿Ninguna? Bien. Y vienen, bueno, esto de las la eficiencia de los componentes ya se tiene que introducir cuando se hace el análisis real. Para el análisis ideal, únicamente consideramos que los valores son 1, lo vamos a ver, y las selecciones de diseño, ¿no? Que para nuestro caso seleccionábamos la relación de presiones nada más. Aquí me dice que del compresor, aquí me dice que puedo elegir la relación de presiones en el fan, o me dice etcétera. Les decía, puede ser el índice de derivación o el bypass radio, que es alfa, o algún otro parámetro. Y para hacer el análisis, los pasos del análisis paramétricos, aquí ya vienen, son 9 pasos. Están estableciendo cada uno de ellos de forma general, pero más que verlos como viene aquí, ya los vamos a ver aplicados para un turbojet. Entonces, si quieren, igual los pueden leer. Ahorita les voy a compartir el libro, pero nosotros vamos a partir de ese mismo análisis, empezando por para un turbojet, en el cual lo primero que tendríamos que hacer, de acuerdo a los pasos que están estableciéndose, es poner una ecuación del empuje específico. Y para ello, bueno, llego a donde está. Este es el turbojet ideal. Para el turbojet ideal, bueno, me da algunos parámetros previos a iniciar, hace el análisis del ciclo, y en el primer paso es establecer el empuje específico, y el empuje específico me va a quedar como la diferencia de velocidades, ¿no? Habíamos dicho que las presiones son iguales, y estas diferencias de velocidades la puedo dejar en función del número de Mach, diciendo que va a ser la velocidad del sonido multiplicando a B9 sobre A0 menos el número de Mach 0. Pero más que copiarlos así como los tenemos, porque está la gravedad en todas ellas, vamos a tratar de escribirlas sin considerar la gravedad, para que queden ya las ecuaciones como las vamos a ir utilizando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que no. ¿Se durmieron? Ok. Voy a subir en este momento, si lo quieren revisar, y mañana, no, el viernes vamos a iniciar a partir ya del análisis paramétrico de lo que son estas estaciones, ¿no? Con las estaciones que se tienen en el turbojet, vamos a considerar 0, 2, 3, 4, 5 y 9, y vamos a ir implementando cómo se genera el análisis paramétrico para que nos dé esta serie de ecuaciones fáciles de sustituir y de resolver para determinar los parámetros que nos interesan en el comportamiento de un motor. Si no tienen ninguna duda o pregunta, los veo o nos escuchamos el viernes. Profesor, Mándeme. yo sí tengo una con respecto al proyecto que dijo al principio, pues en qué va a consistir o cómo, porque pues no nos ha mencionado nada. ¿En qué va a consistir? Pues tenemos que hacer el diseño de un motor, ¿no? Y para eso primero vamos a hacer los análisis paramétricos. Todo lo que vayamos viendo aquí lo tienen que ir agregando a su trabajo. En el primer parcial vamos a hacer el análisis de por lo menos los 3 ciclos ideales, el turbojet, turbofan y turbohélice, para saber cuál de los 3, compararlos de forma cualitativa y saber cuál de los 3 tiene mejor desempeño para la aeronave que nosotros le queremos diseñar un motor. Y después de eso, vamos a hacer el análisis real del ciclo que nos haya dado, seguramente va a ser el turbofan, y vamos a elegir las condiciones de diseño, ¿no? La relación de presiones a la que lo vamos a diseñar. Todo eso sería para el primer parcial. En el segundo parcial tenemos que hacer el diseño del compresor de acuerdo a lo que hayamos determinado, para un flujo másico determinado, para una relación de presiones que ya hayamos definido, y vamos a ver cuántas etapas tenemos, cuántos números de álabes vamos a tener en cada una de las secciones, vamos a ver el diseño de la cámara de combustión, de acuerdo a lo que hayamos obtenido y las temperaturas máximas, la cantidad de combustible, etcétera, etcétera, y así vamos a ir diseñando todo el motor. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Ok, muchas gracias.
Bueno. Y por ejemplo, todo lo que estuvimos viendo hasta ahorita y lo que estuvimos pues, viendo más que nada como repaso de lo de motores, Ajá. ¿todo esto va a ser parte de nuestro examen del primer parcial? No tanto como definiciones. De hecho, todavía vamos a ver las ecuaciones del ciclo paramétrico y a lo mejor les puedas preguntar algo de teoría o algunos problemas de ciclos, pero más que de ciclos ideales, a lo mejor también les puedo poner algún problema de ciclos ideales, pero podría ser que ahora que definamos las ecuaciones del turbojet, las van a ver, que les pueda preguntar algo de un turbojet específico, de un turbofan o algo así. Entonces sí vamos a ver para el examen problemas de ciclos de las ecuaciones que definamos ahorita. Y ya para el capítulo 2 van a venir, para el segundo parcial, análisis de problemas de compresores o de cámaras de combustión, y para el 3 o incluso para el primero en el segundo vamos a ver también el difusor, y para el 3 tendríamos que ver algunos problemas de turbinas o de toberas, y el trabajo tendrían que ser el diseño de este componente. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, entonces el viernes vamos a ver el turbojet, es rápido. Vamos a ver cómo quedan las ecuaciones. Incluso las voy a tratar de tener programadas antes para que les muestre cómo queda y entiendan cuál es el objetivo de estos análisis paramétricos. Vale, Bueno. profe. Ok, nos vemos el viernes. Nos vemos, profe. Cuídese. Hasta luego. Gracias. Profe, Hasta luego. profe, otra cosa. Pero